¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Parlamento con contenidos muy variados. Ya conocemos cómo será el plan para la Navidad, con un máximo de 10 comensales para las fechas clave y un máximo de 6 para el resto de eventos. Pero Sanidad hace un llamamiento a la responsabilidad para que cumplamos con esas y otras normas que pueda fijar el Ejecutivo. Lo hemos escuchado en el Pleno, donde el Gobierno también ha puesto fecha al comienzo de las vacunaciones contra la COVID-19. Será a partir de enero, con el objetivo de que a lo largo de 2021 esté vacunado el 70% de la población. Canarias ya cuenta con la hoja de ruta para edificar cerca de 6.000 viviendas nuevas en los próximos 4 años. Es el objetivo del plan de vivienda que ha sido aprobado esta semana. Sobre vivienda, políticas sociales, fenómeno migratorio o ley educativa, hemos charlado con Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias, quien defiende la necesidad de un gran pacto educativo como respuesta más eficaz de cara al futuro. Un gran pacto de Estado, un pacto social, un pacto político a favor de la educación. Dejar de usar la educación como arma para dividir a la sociedad, dejar de usar la educación como un elemento de confrontación política, ideológica. Esa niñez en la naturaleza, en el mar, que para mí es una referencia siempre de paz, de tranquilidad y de armonía, pues esos primeras brazadas aprendiendo a nadar en esa piscina artificial de la Furnia, pues se ha quedado siempre en mi recuerdo. Probablemente siento una profunda atracción por el mar y por la vida marina y también por en general la biología, ¿no? Luego la política ha sido un accidente en mi vida, pero realmente mi vocación profesional tiene que ver mucho con la vida. Ellos son muy críticos, para mí son verdaderos barómetros de lo que opina la calle y siempre pues me están proponiendo cosas que hay que resolver o cosas que hay que hacer mejor. Me sirven para no perder nunca de vista la realidad y tener los pies en el suelo. Me llama mucho la atención por qué la gente decide confiar en un desconocido y saber qué es lo que motiva a alguien a apoyar a una u otra persona. Y efectivamente, siempre cuando me lo dicen pregunto que ¿por qué me votaron? Y bueno, me encuentro de las respuestas más variopintas. Algunos me dicen que por la foto, porque tenía cara de directora de un instituto, me decían. Desde las playas de la Graciosa, pero bueno, si tuviera que elegir uno así, pues el Barranco de los Cernícalos, que es también un espacio natural maravilloso, único, y que además recomiendo a quien me escucha en Gran Canaria, en Telde, en mi municipio. Señora Hernández, esta semana se ha desmantelado el conocido como Muelle de la Vergüenza en Arguineguín. Ya no hay personas durmiendo allí, pero continúan llegando pateras, siguen estando esas personas aquí en Canarias, al menos una parte de ellas. ¿Qué solución considera que se le debe dar a esta situación? ¿Cómo valora qué valoración hace de ese cierre del muelle de Arguineguín? Bueno, por supuesto nunca debió existir el muelle tal y como lo hemos vivido, pero en cualquier caso cualquier acercamiento, cualquier valoración al fenómeno de las migraciones, al fenómeno migratorio, que por cierto es tan antiguo como la propia humanidad. En algunas etapas de la historia del hombre se migraba buscando el agua, mejorar las condiciones de vida, y ahora en definitiva es lo mismo, huir de la guerra y del hambre. Por tanto, creo que al ser un problema complejo debemos acercarnos a él con rigor y desde una visión amplia. Trato humanitario, esa es la primera respuesta que debe darle Europa y Canarias, que es Europa, a las personas que llegan en esta situación, pero sin duda poder, paliar esta situación va a requerir de una política que trabaje en varios frentes. Por un lado, la política de cooperación al desarrollo de esos países, erradicar las causas por las cuales se ven obligados a marcharse, y ahí el Estado tiene un papel fundamental. Paralelamente, tiene que haber una política migratoria en la Unión Europea que impida que Canarias se convierta en una nueva Lampedusa, en una cárcel para personas que lo único que buscan es mejorar sus condiciones de vida, lo que haríamos cualquiera de nosotros si estuviésemos en su lugar. Y evidentemente Canarias no puede en solitario darle una alternativa de futuro a estas
cientos, miles de personas. Por eso es fundamental una política de derivación que permita que estas personas además se muevan a donde ellos quieren ir, porque la mayoría de ellos vienen con una dirección y un teléfono de un familiar que está en Europa, porque ahí es donde hay para ellos oportunidades de empleo y de un futuro. Se ha hablado de la importancia también de la vía diplomática. ¿Qué espera usted de esa reunión, de ese viaje de Pedro Sánchez a Marruecos ahora en pocas fechas, el día 17? Bueno, eso es fundamental. Hablan los datos de que el 40% de las personas que están llegando son personas marroquíes y por tanto el gobierno de Marruecos tiene un papel aquí fundamental. Estamos viendo además cómo, como siempre, pero esta vez de manera más intensa, más grave por la parte que tiene de agresión bélica, su papel en la zona del Sáhara ocupado. Todo esto también complica la situación. Bueno, esperemos que esa política diplomática y que el Estado haga ahí valer su papel en la Unión Europea para que Marruecos impida esta salida masiva, mejorando las condiciones de vida de su población fundamentalmente. Hacía usted referencia al conflicto del Sáhara Occidental con Marruecos, que ustedes además han pedido su formación, la mediación de la ONU en este conflicto. Sí, la verdad que es un drama humanitario que desde hace muchísimos años se ha ido enquistando, incumpliendo resoluciones del Alto Comisionado de la Unión Europea, y ahí ha faltado contundencia por parte del Estado español, sobre todo por la parte moral que le toca a España en la situación actual, y el cumplimiento, como decía, de las resoluciones europeas para que se cumplan los derechos humanos y para que el pueblo saharaui tenga por fin el derecho a la libre autodeterminación. Le pregunto ahora por la situación sanitaria aquí en Canarias. Las cifras en el archipiélago son buenas en comparación con el resto del territorio nacional. Sin embargo, en Tenerife pues la situación sigue como enquistada. Ahora incluso se han registrado casos en centros de mayores. Se está cribando esos centros que pueden ser un lugar complicado si no se controla bien. ¿Qué medidas cree usted que se deberían aplicar, no solo en Tenerife, sino en todo el archipiélago, si la situación se complicara, y sobre todo pensando de cara a las Navidades, donde se espera que la gente pueda quizás relajarse un poco, y de hecho las autoridades sanitarias esperan incluso que después de las Navidades las cifras se lleguen a disparar? Bueno, yo creo que aquí tenemos que ser muy, diríamos, rigurosos en cuanto a las recomendaciones de los especialistas, de los sanitarios, porque ellos son quienes mejor nos pueden indicar qué tenemos que hacer para evitar los contagios y para tener la conducta porque aquí tiene mucho que ver nuestra conducta individual, ¿verdad? Yo creo que tenemos que seguir aplicando las normas que nos han recomendado, el uso de la mascarilla, además mascarillas quirúrgicas perfectamente colocadas. Veo a mucha gente que utiliza la mascarilla para cumplir una norma, pero que realmente no es consciente de que si no tapamos nariz y boca el contagio puede producirse. Por tanto, uso correcto de la mascarilla, la distancia social y evitar en la medida de lo posible. Yo sé que es difícil, yo sé que es duro, sobre todo ahora que se acercan las Navidades, pero hay que evitar las aglomeraciones, porque esas aglomeraciones donde además la gente come, se quita la mascarilla, va a aumentar el riesgo y la probabilidad de contagio. Yo creo que hay que seguir a rajatabla las indicaciones de las autoridades sanitarias, hay que seguir con las normas y lo tenemos que hacer primero por nuestra salud. Hablamos de una enfermedad muy seria, ya sabemos todos y todas que no es una gripe común, que es una enfermedad muy agresiva, que afecta a nuestro sistema respiratorio, pero incluso al resto de nuestros órganos, que puede generar secuelas aún superándola, y además que colapsamos el sistema sanitario. Esa es una parte que me parece fundamental, preservar nuestra salud, la de nuestra familia, pero hay otra parte que tampoco podemos obviar, porque de ello depende también la supervivencia de mucha gente, que es la parte económica. Canarias vive del turismo, necesita el turismo, y para ello tenemos que seguir siendo un territorio seguro, porque ese va a ser un valor, es un valor a la hora de atraer turistas, y por eso también tenemos que ser muy escrupulosos en el cumplimiento de las normas. Hace pocos días se ha aprobado la nueva ley educativa, la conocida como Ley Celaá. Le pregunto como diputada, pero le pregunto también como docente, que es usted también de profesión, ¿qué opina usted sobre esa nueva ley? Bueno, era necesaria derogar la ley mal llamada Ley Wert, ¿no?
era necesaria derogar la LOMCE porque era una ley tremendamente segregadora y porque al final y en definitiva no ha venido a resolver ninguno de los retos que tiene la escuela en España, la educación en España. Dicho esto, creo que esta ley es una ley que resuelve muchos de los asuntos que hay que resolver. Es una ley que está pensada para el siglo XXI, para preparar a los chicos y chicas, a los niños y niñas ante los retos que nos marca la sociedad, una sociedad como la que estamos viviendo y la que se avecina, y en ese sentido yo creo que, siendo mejorable como todas las leyes, es una ley francamente mejor que la anterior. En cualquier caso, soy de las que defiendo, esta es la 8ª ley. Justo le iba a preguntar, porque usted ha defendido en alguna ocasión, perdón que le interrumpa, que no es bueno que existan tantas leyes en poco tiempo. No, porque además no hay ninguna referencia en el mundo de que el sistema educativo sea mejor cuantas más leyes haya. Todo lo contrario, los sistemas educativos más exitosos son sistemas donde hay una estabilidad normativa y sobre todo, y lo más importante, que tiene que ver mucho con esa estabilidad, es un gran pacto de Estado, un pacto social, un pacto político a favor de la educación. Dejar de usar la educación como arma para dividir a la sociedad, dejar de usar la educación como un elemento de confrontación política, ideológica. Es cierto que el reto o el objetivo de encontrar un gran pacto por la educación no se debería abandonar, y yo creo que tiene mucho que ver en España ese lastre que seguimos viviendo de haber sufrido durante años una dictadura. Ha generado una cultura en la sociedad española que luego al final se termina trasladando a los partidos políticos, donde la educación, como decía antes, es un elemento de división y un elemento de adoctrinamiento, y no lo que debe ser. Usted forma parte también de la comisión que estudia la situación de la infancia y la adolescencia aquí en Canarias. ¿Ya han tenido algunas reuniones? ¿Ya han escuchado las opiniones de algunos expertos, de algunas expertas que trabajan con ellos? ¿Han podido sacar alguna conclusión, saber hacia dónde debería orientarse la legislación, las decisiones que se toman aquí en el Parlamento? Bueno, estamos en una fase muy inicial, pero efectivamente acumulamos ya un conocimiento por las instituciones, en mi condición también de alcaldesa hasta hace 2 años y de concejala. Mi vinculación con el mundo educativo y con la labor parlamentaria, pues de alguna manera me ha permitido y me permite mantener un contacto con la realidad de la familia. Llevamos años teniendo unos niveles de pobreza y exclusión superiores a la media del Estado. Pues en este momento de crisis sanitaria, de crisis económica y por tanto de crisis social, pues se están agudizando. Cuidar el presente y el futuro de nuestra infancia, de nuestros jóvenes, es una cuestión fundamental como sociedad, y a través de esa comisión de estudio estoy convencida que vamos a ser capaces entre todos los grupos políticos de sacar propuestas y soluciones a algunas de las necesidades que tiene nuestra infancia y la familia, porque no podemos desvincular al niño o a la niña de sus padres, ¿verdad?, de sus abuelos, de su núcleo familiar. ¿Cómo está afectando esa crisis a la que usted hacía referencia, esa crisis económica y social derivada del coronavirus en su municipio? Es la 4ª ciudad más poblada de Canarias. ¿De qué manera está impactando esa crisis en Telde? Las grandes urbes, por ejemplo, tienen una característica, que es que la pobreza, la exclusión social, la falta de vivienda se expresa de manera más intensa, más fuerte, y en ese sentido lo hemos notado en la crisis del coronavirus. En los meses de confinamiento se dispararon las peticiones de ayudas sociales. Afortunadamente en el ayuntamiento pudimos articular una ayuda de emergencia especial de manera urgente, vía decreto, que nos permitió pues en pocos meses llegar a muchas familias y hacer una inversión en la familia, en la gente que más lo necesitaba, muy importante. ¿De qué manera cree que va a beneficiar o ayudar el plan de vivienda que también se aprueba estos días en el Parlamento? Bueno, la verdad que el tema de la vivienda yo lo vivo de manera muy intensa porque soy concejala de vivienda y llevo 6 años poniéndole cara y rostro a esa realidad. Cuando aquí se habla de las necesidades de vivienda, yo no puedo evitar pensar en esas mujeres, y digo mujeres porque el 90% de los demandantes y de las personas a las que atiendo son mujeres con menores a su cargo, que viven de manera dramática el no tener una vivienda y estar, pues por ejemplo, en algunos casos al borde del desahucio, en otros casos viviendo en infraviviendas, en coches, en cuevas, en casas abandonadas, en ocupaciones ilegales. Hemos podido
atajar, yo creo que de manera bastante aceptable, las necesidades más básicas, cubrir las ayudas en agua, en luz, en alimento, el ingreso mínimo vital y ahora la renta que estamos trabajando en Canarias, la renta canaria ciudadana, responde a esa demanda, pero aún no hemos sido capaces en Canarias de resolver el problema de la vivienda. En Canarias hay más de 17.000 personas que son demandantes de una vivienda pública. Ese es el registro oficial. Muchos sostenemos que hay un registro oculto que multiplica esa cifra por 2. Un registro oculto porque mucha gente no ha renovado sus peticiones porque han dejado de confiar en el Estado, en la Administración, porque Canarias lleva más de una década sin construir una vivienda pública y sin adjudicar nuevas viviendas. Por tanto, ese plan canario de vivienda, pues muchos estamos esperanzados que sea la respuesta y que ahora toca lo más difícil, que es implementar ese plan. En Telde existe un pacto de gobierno entre Nueva Canarias y Coalición Canaria. En estos momentos el alcalde Héctor Suárez forma parte de la formación de Coalición Canaria y el año que viene entraría usted, que se convertiría nuevamente en alcaldesa, los siguientes 2 años de mandato, ¿verdad? Pero sí que hace unos meses hubo unas desavenencias entre el señor Suárez, usted, entre las dos formaciones. No sé si se han limado ya esas asperezas. ¿Cómo va el pacto? No, entre nosotros no hubo ninguna desavenencia. Yo creo que una mala interpretación por algún miembro de su partido que sí que tuvo una actitud bastante crítica con uno de mis compañeros de gobierno. Cuando decidimos compartir la alcaldía, a pesar de que éramos el partido más votado y con más concejales, lo hicimos con la absoluta, diríamos, conciencia de que lo primero para nosotros es el bien de la ciudad. Cuando cogí la alcaldía, la ciudad estaba hundida económicamente, con una deuda desorbitada. Éramos el quinto municipio más endeudado de España, una deuda que superaba los 180 millones de euros. Teníamos las 2 empresas públicas en concursal y podría estar aquí media hora relatando la cantidad, diríamos, de asuntos complicados que nos encontramos. A día de hoy Telde ha saldado la deuda bancaria totalmente y la deuda con expropiados. Hemos pasado de ser de los más endeudados del Estado y seremos en pocos meses, cuando se materialice el pago de todos los créditos, un municipio con deuda cero. El interés partidario, las naturales rivalidades que puede haber a veces entre los partidos han quedado totalmente en un segundo plano y estamos muy centrados en mejorar la calidad de vida de los vecinos, en llegar al final del mandato con estabilidad, seguir mejorando, como decía, todos los parámetros de la ciudad y que la ciudadanía vuelva a recuperar de manera definitiva la confianza en su administración más cercana, en su ayuntamiento y en sus representantes. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, señora Hernández, y seguimos en contacto aquí en el Parlamento. Muchas gracias. Canarias está preparada para empezar con las vacunaciones de la COVID a partir de enero, tal y como señalaba el presidente Torres durante la sesión plenaria. Se administrarán en los centros de atención primaria y en otros complementarios. Ese fue uno de los titulares que dejó la sesión de control al Gobierno. Las islas están preparadas para poner en marcha el plan de vacunación contra el coronavirus. ¿Cuántas de esas vacunas corresponderán a Canarias? ¿Cuándo está previsto iniciar la vacunación? Y arbitraremos centros de vacunación desde atención primaria y centros propios, para que desde enero de 2021 empecemos a poder suministrar estas vacunas. Una sesión en la que también se confirmó la derivación de migrantes a la península. Compromisos concretos que se ha llegado con el presidente Sánchez en torno a la crisis migratoria y concretamente a las derivaciones. Me consta que se está produciendo un tránsito a la península de manera reglada, hasta tal punto que ha habido otros presidentes de comunidades autónomas que lo han denunciado. La Policía Nacional había detectado en el aeropuerto de Gran Canaria 35 inmigrantes, todos casos positivos de coronavirus, con un billete de avión para viajar a la península. Nadie se percató de que estas personas habían abandonado las instalaciones donde debían guardar cuarentena. El día de ayer dice claramente que tienen que ser custodiados por quienes tienen la responsabilidad, que son los ministerios responsables. Repito, Interior 72 horas primeras, Migraciones posteriormente. El PP cuestionó que a nivel nacional los independentistas catalanes impongan una subida de impuestos. ¿Va usted a apoyar a los independentistas catalanes? ¿Va usted a apoyar esta negociación de subida de impuestos que se ha hecho a escondidas? Lo importante es que nosotros defendamos conjuntamente que somos región ultraperiférica, que el REF tiene que respetarse
y defenderlo también ante nuestros compañeros. Sobre inversión y presupuestos también preguntó la agrupación socialista Gomera, que considera que hay que agilizar la tramitación de los proyectos. Hemos construido una administración que es poco ágil, que tiene muchos cuellos de botella que impiden el desarrollar y llevar a cabo las inversiones. Modernización con fondos importantes de nuestra administración, creando estructuras individualizadas en las distintas consejerías para poder tener una licitación lo más pronta. Podemos cuestionar sobre el cumplimiento del Estado con el archipiélago a través de los presupuestos. De manera solidaria, también con Canarias se cumple a través de los presupuestos generales del Estado y de las medidas de la Unión Europea. Que una vez que se aprueben las enmiendas a la totalidad, el presupuesto del año 2021 será el que aporte más fondos económicos de la historia a Canarias. ¿Serán suficientes? Esa es otra pregunta. Los socialistas pidieron la valoración que se aplican en materia de vivienda. Hay mucho trabajo por hacer, construcción de vivienda, alquiler social, rehabilitación, impulsar la vivienda vacía. Que se apruebe esta semana ese plan de vivienda después de 10 años, creo que es una magnífica noticia, 664 millones de euros. Un plan de vivienda del que se van a beneficiar unas 17.000 personas. El 14 de diciembre se celebrará el Foro Canario de la Inmigración para abordar la situación que se vive en las islas. Así lo anunciaba la consejera de Políticas Sociales, quien también ha dicho que en pocos días se iniciará la redistribución por otras comunidades autónomas de los 2.000 menores no acompañados que atiende Canarias. Nunca antes, ni siquiera en la crisis de los cayucos de 2006, hubo tantos niños y niñas tuteladas por esta comunidad. Ya son muchas las comunidades autónomas que se han ofrecido a acoger niños, comunidades autónomas como Euskadi, como Rioja, como Extremadura, como Aragón. En menos de 2 semanas se dará ese espacio de entendimiento. Y el Parlamento ha pedido por unanimidad que se convoque de forma extraordinaria la Conferencia de Presidentes Autonómicos para abordar de forma coordinada el fenómeno migratorio. En lo que no ha habido acuerdo entre fuerzas del Gobierno y oposición es en la reprobación del ministro Grande Marlaska, que pedían tanto desde Coalición Canaria como desde Ciudadanos. El presidente del Parlamento ha convocado a la Conferencia de Asambleas Regionales de la Unión Europea, de la que también ostenta la presidencia de turno, para dar una respuesta conjunta al fenómeno migratorio. Las regiones europeas, que somos, entre otras cosas, receptores, porque somos frontera sur del fenómeno migratorio, lideremos entre todos, digamos, un frente común para que las políticas migratorias de la Unión Europea, que están, veremos, muchas de ellas están en discusión, darles un impulso. Necesitamos que se contemple de una vez por todas que este es un fenómeno propio de la Unión Europea, que no es un fenómeno de los territorios concretos. En línea con esas declaraciones, el viernes se celebró de manera telemática un encuentro con el presidente del Comité Europeo de las Regiones y otros organismos comunitarios, en la que Matos puso sobre la mesa también la necesidad de que Europa responda de forma unida a este fenómeno que en estos momentos afecta de manera especial a Canarias, pero al que las islas no pueden atender en solitario. Toda la semana hemos estado pendientes de cómo iba a ser el plan para las reuniones de Navidad. Ya sabemos que en Canarias, en las fechas clave, se van a poder reunir un máximo de 10 personas, sin contar a los menores de 6 años. Pero al margen de las decisiones adoptadas, Sanidad ha reconocido su preocupación por cómo hacer cumplir esas normas en el ámbito privado y apelan a la responsabilidad individual. Lo más que preocupa a todo el mundo es las celebraciones familiares y sociales. ¿Cómo conseguimos limitar y que las personas asumamos cuál es el comportamiento que vamos a tener en esos encuentros familiares o sociales, grupos de amigos, antiguos alumnos? A pocos días de que se aprueben los presupuestos generales de Canarias, el Gobierno cifra en un 36,75% la ejecución presupuestaria de 2020 hasta el mes de octubre y lo relaciona con la paralización de los meses de confinamiento y las consecuencias de la COVID. La previsión es que ese dato mejore a final de año, pero el consejero de Hacienda insiste en la necesidad de contar con más personal para gestionar las cuentas el año que viene. Muy mal en el 18, mal en el 20 y esto lo tenemos que resolver. Lo decía el presidente del Gobierno. El 36,75 en octubre, sabe usted cómo funciona la administración pública. Noviembre está siendo un año
un mes de alta ejecución y diciembre lo va a hacer también. Faltan efectivos humanos que hay que restituir. A los presupuestos de 2021, Ciudadanos ha presentado 80 enmiendas parciales, 21 de ellas al articulado y 59 a las fichas financieras. El grupo parlamentario defiende que el Gobierno elaboró las cuentas sin valorar el impacto económico y social de la segunda ola de la pandemia y que por eso, dicen, se debe mejorar el presupuesto para que sean unas cuentas más realistas. Mantener el empleo, de que no se destruyan puestos de trabajo, apoyando a las empresas, a los autónomos, a las pymes, reforzando nuestro sistema sanitario, reforzando nuestro sistema educativo, apostando por los sectores de la investigación, por la agricultura, por la industria, por el comercio, por el turismo y también con medidas sociales para que ninguna familia de Canarias se quede realmente atrás. La mayoría de iniciativas legislativas durante su tramitación experimentan algún tipo de modificación como consecuencia de la incorporación de enmiendas. Cuando un grupo parlamentario no está de acuerdo con el informe o el dictamen aprobado en comisión, tiene la posibilidad de presentar un voto particular. Lo que está solicitando es defender el texto inicial, el original, ante el Pleno. Para poder hacerlo deberán pedirlo por escrito ante la presidencia de la Cámara dentro de los 2 días siguientes a la aprobación del informe o el dictamen en comisión. En el caso de que no lo haga ningún grupo, se entiende que aceptan el texto con los cambios correspondientes. Eso sí, tendrán la posibilidad de defender ante el Pleno las enmiendas que habían formulado y que fueron rechazadas en la comisión. Colectivos de personas con discapacidad han denunciado esta semana en comisión que se sienten abandonados por la Administración y piden más compromiso de todos los partidos políticos. Consideran necesario que se desarrolle la estrategia canaria de la discapacidad. Sin prácticamente recursos a su alcance, dicen, en torno a un centenar de profesionales atendieron a más de 600 usuarios de Acufade durante la primera ola de la pandemia. Los familiares y cuidadores se han sentido abandonados por las instituciones. Nos sentimos absolutamente desoladas, desamparadas, defraudadas, desahuciadas del sistema de protección social. Nos han abandonado a nuestra suerte. Se nos ha privado por completo de los escasos recursos con los que contábamos, sin darnos alternativa. Solo en la Unión Europea hay 80 millones de personas con alguna discapacidad, una sexta parte de la población. Este colectivo pide a las administraciones que les garanticen la accesibilidad, la participación, la formación y el empleo. Muchas veces lo que sucede con la legislación es que damos por entendido que una persona con discapacidad tiene que tener acceso a 1, 2, 3 opciones. No le damos la oportunidad de formarse o de elegir el empleo que él o ella quiere desarrollar, como cualquier otro ciudadano, y tienen los mismos derechos. Las asociaciones denuncian que en Canarias falta mucho trabajo por hacer en materia de dependencia. Por ello, organizaciones como Queremos Movernos proponen desarrollar una estrategia canaria. En Canarias somos como bastante autocomplacientes. Hacemos un plan de atención a la discapacidad. Después ya veremos, mientras esté escrito, no. Necesitamos una estrategia que marque las rutas y unos planes de acción pues con la ficha financiera y un análisis final de cómo ha resultado y que además impliquen y obliguen a los municipios y a los cabildos. Piden a las administraciones un mayor compromiso político para que los planes y programas sobre la discapacidad no se queden en papel mojado. Las mascarillas seguirán con el IJICA tipo 0 hasta el 31 de diciembre del próximo año. El Pleno ha convalidado 2 decretos leyes sobre los impuestos al material sanitario para combatir la COVID-19. Uno es el que se refiere a aplicar esta deducción en consonancia con la norma estatal y el otro prorroga el tipo 0 del IJIC a productos en centros sanitarios. Y la Cámara ha aprobado por unanimidad el Plan de Vivienda de Canarias para el periodo 2020-2025, que contará con 664 millones de euros. El objetivo es edificar casi 6.000 viviendas en los próximos 4 años. Uno de los grandes problemas de Canarias sigue siendo la falta de vivienda. Las políticas llevadas a cabo hasta ahora han sido insuficientes, a lo que se suma una gestión más que cuestionable. Tenemos que conseguir dar respuesta a los canarios y las canarias demandantes de vivienda pública. Es una demanda histórica de
de esta comunidad y ahora tenemos el momento, no podemos permitirnos el fallar y para eso necesitamos medios, señor consejero. Nos felicitamos de que Canarias disponga de un plan de vivienda 2025 dotado, que no es un brindis al sol, dotado económicamente y con la voluntad por parte tanto de el ICABI como de Visocan de trabajar conjuntamente. Son las familias que necesitan una oportunidad de vida. Al final la vivienda, el hogar es la base para construir un proyecto de vida para una familia. Por tanto, estamos ante un plan necesario y urgente. Yo también me quiero sumar a poner en valor el consenso. Todo lo que se haga a partir de hoy, así que lo va a tener fácil, va a ser mucho mejor que lo que se ha hecho hasta el momento, porque en la última década, en materia de vivienda, Canarias no ha sacado ni siquiera nota. Yo no iba a decir ni buena nota, sino que no ha sacado nota. Hemos marcado unos objetivos muy ambiciosos al Gobierno, que requieren mucha capacidad de gestión, porque la mayoría de los programas van en la línea de ayudas al alquiler y eso requiere tramitar muchos expedientes y requiere agilidad. Por tanto, el Gobierno tiene que buscar mecanismos para agilizar los procesos. Hacemos realidad las necesidades de más de 17.000 canarios y canarias que estaban demandando una casa digna para hacer su proyecto de vida. Y nos comprometemos con rigor, nos comprometemos con eficiencia y con eficacia. Y la pelota se la lanzamos al consejero, porque ahora queda el trabajo duro. Este plan es un instrumento valioso, es un instrumento que permite a la sociedad canaria afrontar esta emergencia habitacional. Un plan como un instrumento, como de aquí se ha dicho, que va a llevar a cabo más de 88.000 actuaciones. El parque de vivienda pública en Canarias es ahora mismo de unas 17.000 casas. Si se cumple lo recogido en el plan con casi 6.000 viviendas proyectadas, el parque va a crecer un 35% en los próximos 4 años. El Ejecutivo dispone en estos momentos de 85 parcelas para la construcción de viviendas de protección oficial. De todo ese suelo, los ayuntamientos han cedido el 65%, el Cabildo de Lanzarote ha entregado un terreno, mientras que el resto ya pertenecía al ICABI, al Instituto Canario de la Vivienda. De las casi 6.000 viviendas proyectadas, más de 4.200 serán construidas por el ICABI. Esta será su distribución por islas. El Gobierno apuesta por las áreas metropolitanas y las zonas turísticas, donde aseguran acceder a una casa es más complicado por los altos precios. Hay que sumar 150 viviendas más que están pendientes de ser asignadas a municipios que están aún en trámites de cesión de suelo. Finalmente, Visocan construirá también otros 1.500 inmuebles. Antes de la pandemia, en Canarias había en torno a 18.500 solicitantes de vivienda pública. En la actualidad, esa cifra es de unos 17.400, un 6% menos. En la última década, según el Gobierno, apenas se ha construido vivienda de protección oficial en el archipiélago. Pues la Consejería de Vivienda ha destinado algo más de 20 millones de euros a pagar las ayudas al alquiler a los afectados por la crisis de la COVID, tras ampliarlas en 4,4 millones. Es un dato que el consejero Sebastián Franquis ha dado tras una reunión con el diputado del Común. Sostiene que con estas ayudas se beneficia a más de 30.000 canarios en situación de vulnerabilidad social. La vivienda es una de las cuestiones que aglutina más quejas ante la Diputación del Común. La vivienda, como saben, es, junto a dependencia, discapacidad y sanidad, el principal motivo de queja ciudadana. El Gobierno de Canarias ha ido incrementando esa cantidad hasta el día de hoy, que le he comunicado al diputado del Común, que hoy hemos incrementado en 4 millones más, 4.200.000 más, la ayuda al alquiler. De 5.300.000 la hemos situado, la hemos elevado a 20.600.000 euros. Unos 70 centros educativos de Canarias están sirviendo como escenario piloto para el Plan de Educación Digital. La consejera ha asegurado que a raíz del confinamiento se han acelerado los plazos para su implantación. Manuela Armas ha destacado la creación de aulas virtuales y también de una plataforma con toda la programación y material didáctico digitalizado tanto para el profesorado como para el alumnado. Además, la consejera ha garantizado que Canarias tendrá muy pronto cerca de 30.000 dispositivos móviles para el alumnado. En el confinamiento se movilizaron en torno a 4.000 dispositivos. Ahora mismo estamos en proceso de 2.000 más.
pero el gran avance que vamos a tener es lo que hemos firmado con el Ministerio, que estarían alrededor de 25.000 dispositivos. Eso es a través del Plan Educa Digital, que es lo que firmamos hace poquito, y que está, eso, la licitación de este material de los 25.000 lo hace el propio Ministerio. El administrador único de Radio Televisión Canaria ha respondido en comisión a cuestiones relacionadas con la programación del ente público y acerca de las decisiones tomadas para mantener el tejido audiovisual de las islas. Televisión Canaria crece y cierra noviembre con un 5,7 de cuota de pantalla. 458.000 canarios conectaron cada día con la cadena. Un incremento que, según ha respondido el administrador del ente a Nueva Canarias, está basado en la apuesta por el sector audiovisual de las islas. Valorar que la televisión canaria como medio público apoya al sector y además me parece tremendamente interesante esa visión que efectivamente tiene el sector audiovisual con el turismo, es decir, no hay mejor manera que darle valor añadido a nuestro turismo y promocionar nuestras islas que a través de nuestras propias producciones, la producción propia canaria. Un incremento paralelo al del número de horas de producción propia, que ha aumentado en un 60% con respecto a 2019, al tiempo que se ha duplicado el número de productoras con las que trabajábamos el año anterior. Todo eso suma 1.515 puestos de trabajo directos frente a los 636 de 2019 y 168 empleos indirectos. El Grupo Parlamentario Ciudadanos cuestionó la pluralidad de las informaciones parlamentarias y el Grupo Nacionalista reclamó más contenido de las islas menores en la programación. Sí Podemos Canarias se interesó por el coste del programa Llegadas Nacionales. El cuadro que les queremos mostrar hoy fue pintado pocos años antes de su muerte por Felo Monzón. Monzón comenzó a incluir en sus obras las figuras de volcanes en la década de los 50. Si bien al principio tenían un carácter más abstracto, que ya en los 80 fue adquiriendo estas formas que vemos, en las que se utilizan no solo el óleo y el lienzo, sino otros materiales como la arena. Felo Monzón fue uno de los artífices de la síntesis identitaria de la canariedad, formulada en el seno de la Escuela de Luján Pérez. Pues aquí lo dejamos, regresamos el próximo domingo, pero recuerden que hasta ese momento pueden seguir informados en los Telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y a través de nuestras redes sociales. Hasta entonces, prudencia, responsabilidad y que tengan un feliz puente y una muy feliz semana. Adiós.